Después de un fin de semana de descanso, descontrol y fútbol, parece, tenemos que, dejemos el fútbol de lado, tenemos que volver a retomar arquitectura de computadoras con memoria caché. Un lunes frío de mayo, que es un bajón total, pero bueno, es lo que hay, digamos. A la larga, se supone que ustedes están acá porque les gusta. Y yo también. ¿Se acuerdan algo de la clase pasada? La clase del viernes. Repasaron el video, les gusta repasar, ¿no? Que empezamos viendo tema nuevo, caché, memorias, caché. Dijimos que nos vamos a, ya vimos un montón de procesador, nos vamos a focalizar ahora en lo que son las memorias y empezamos viendo un repaso de la jerarquía de memoria. La idea es una estructura para brindar a los programas de usuario, al usuario, la ilusión de una memoria que es rápida, grande y barata. Una memoria que hoy en día tecnológicamente no existe. La idea base, digamos, de la jerarquía de memoria es el principio de localidad. ¿Qué implica el principio de localidad? Es que cuando tiene dos aspectos, localidad temporal y localidad espacial. La localidad temporal dice que cuando un ítem, cualquier dato de memoria es accedido, es muy probable que en un tiempo cercano de tiempo, un intervalo cercano de tiempo, el ítem vuelva a ser accedido nuevamente. Y la localidad espacial dice que cuando un ítem es accedido en un intervalo muy corto de tiempo, es muy probable que se accedan a ítems cercanos al mismo. ¿Estamos? Nótese que siempre digo intervalo corto y no especifico exactamente cuánto, y siempre digo muy probable, porque esto es probabilístico, pero esto se da. ¿Estamos? Por eso es un principio. Y explicándoles un poco esto, les mostré también lo que es, lo que se conoce hoy en día como la memory wall, la pared de memoria, que fue un gran problema con que se encontraron los diseñadores de arquitectura de computadoras durante los años 80 y 90, o 90 en realidad. ¿Qué implica? Que hay una brecha enorme entre lo que es la performance de los procesadores y la performance de las memorias. Que por más que las memorias van aumentando su velocidad, no lo hacen al mismo ritmo que los procesadores. Lo cual eso implicaba que cada vez más, o sea, un acceso a memoria implicaba cada vez más ciclos de CPU. Se pueden ejecutar cada vez más instrucciones durante un acceso a memoria. Entonces la brecha era cada vez más grande y había que buscarle la vuelta. Entonces un fallo, cuando había un problema con la memoria, tenía un gran impacto en el CPI y un gran impacto en la performance. El CPI, ya saben, es CPI ideal más las paradas promedio por instrucción, que antes nosotros considerábamos los riesgos y ahora son los riesgos más las paradas por culpa del sistema de memoria, que lo vamos viendo de a poquito. La idea de que cómo se empezó a solucionar cómo se propuso solucionar este problema de la memory wall son con estas memorias caché, que son memorias rápidas, chicas, pero no son grandes y no son baratas. ¿Estamos? Tienen un alto costo, de hecho son bastante caras, tienen un alto consumo de potencia, o sea, son una porción bastante importante del procesador, consumen bastante energía, pero son imprescindibles. O sea, hoy en día las computadoras, si no tuvieran memoria caché, no serían las computadoras como ustedes están acostumbrados hoy en día, digamos. Serían muchísimo más lentas. Y después de esta idea general, pantallazo general, empezamos a adentrarnos ya en cosas puntuales y empezamos a ver terminología. Lo primero que vimos que entre los distintos niveles de la jerarquía, todas las transferencias se hacen de bloque. Vemos que la idea es mover datos de los bloques más inferiores de la jerarquía hacia los más superiores, porque el procesador siempre accede al nivel superior, que es una memoria caché. Entonces, en los movimientos entre niveles siempre son entre niveles adyacentes y siempre se hacen a un tamaño fijo de bytes que se le denomina bloque. ¿Estamos? Y después vimos términos como hit, miss, hit time, miss rate y miss penalty. ¿Se acuerdan de todos esos? Decíamos que es un acierto cuando
el procesador va a buscar un dato en un determinado nivel y ese dato está en ese nivel. Entonces hay un acierto. Y el tiempo que demora en devolver ese dato es lo que se conoce como tiempo de acierto. El tiempo de acierto, ya hemos dicho, les comenté brevemente que tiene dos componentes, que era cuánto realmente demora la memoria en devolver el dato, que es el acceso a memoria en sí, pero seguramente había un tiempo adicional para determinar si es un acierto o no, porque tiene que ver con la búsqueda de ese dato dentro de la estructura de memoria. Que la idea es que sea rápido. Ahora, si uno va a buscar un dato a un nivel de la jerarquía y ese dato no está, se dice que hay un fallo, un miss. Los aciertos y los fallos, los dos tienen una tasa relativa de cuántas veces ocurren en función de cuántos accesos a memoria son. El que es importante es la tasa de fallos, la miss rate, que es cuántos fallos ocurren y cuántos accesos hago. Si yo accedo a memoria 100 veces y de las 100 veces en 80 encuentro el dato y en 20 no, tengo una tasa de fallo del 20%. ¿Está claro? Y cuando yo voy a buscar el dato y no está ese dato y tengo un fallo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Traerlo del nivel inferior, porque el dato lo necesito igual. ¿Se entiende? Entonces, ese traerlo al dato del nivel inferior es lo que se conoce como una penalidad. Y la penalidad ocurre solamente cuando fallo. Es la penalidad que tengo que pagar, la penalidad en la que tengo que incurrir tiempo para tratar de mover el dato del nivel inferior al nivel en el que estamos. ¿Se entiende? Entonces, esa es una penalidad que es tiempo, que incluye cada vez que tengo un fallo. Esos son los parámetros críticos, los cuales vamos a empezar a hablar más intensamente hoy en día. ¿Preguntas? Buenísimo. La idea clave de la jerarquía funcionaba cuando este tiempo era menor que este tiempo. Porque se supone que en la pirámide, entonces el de más arriba tiene un tiempo de acierto que es mayor que el tiempo de acierto del que está más abajo. Y esta penalidad termina siendo el acierto del que está más abajo. ¿Se entiende? Esa es la idea de por qué funcionaría la jerarquía. Si esos tiempos no se cumple la relación de menor o de mucho menor, la jerarquía no tiene sentido. Directamente pongan todo el tiempo de acierto. Después, hoy de vuelta, tenemos dos diapositivas de conceptos clave. Digamos. La idea es que para diseñar la jerarquía, empezamos viendo lo que era una traza de memoria. ¿Se acuerdan lo que era una traza de memoria? Un archivo de texto plano, en la cual estaba compuesto por secuencias de cómo eran esos accesos. O sea, primero el acceso 1, acceso 2, acceso 3, acceso 4. La traza de memoria no se obtiene en tiempo de compilación, no se puede deducir en base a un código, sino es un tiempo de ejecución. Es una cuestión dinámica de cuántas instrucciones realmente se ejecutan. Y se va poniendo por cada acceso una entrada de la traza, y en cada entrada de la traza tiene un par que es tipo de acceso, ya sea si es fetch, lectura o escritura, y la dirección a la que accede. Y nada más. No hay mucha ciencia en las trazas de memoria. Pero con esos archivos se pueden hacer benchmarks, lo que serían benchmarks, para el diseño de jerarquía de memoria. Después vimos que a la hora de diseñar había 4 preguntas que responder. ¿Se acuerdan? Las dos primeras tenían que ver con cómo ubicábamos, o sea, dado cuando tenemos que poner un dato en el bloque de caché que es chico, ¿dónde lo poníamos? Y dicho, la segunda pregunta era, ¿cómo sabíamos cuando teníamos un acierto? O sea, ¿cómo identificamos si un dato está o no está en la memoria? Y la idea era que esas dos preguntas estaban relacionadas y necesitábamos algún tipo de función de mapeo para ubicar y para identificar un bloque, porque si lo poníamos en cierto lugar específico, nosotros después era mucho más fácil identificarlo y buscarlo. ¿Se acuerdan? Yo les había dado ejemplos con bibliotecas o con estantes de cajones y medias. Y lo que vimos al final de la clase pasada era la primera organización para
o primera evaluación de caché, para ver cómo ubicamos y cómo identificamos los bloques. Y era lo que se conoce como un caché de mapeo directo. ¿Y por qué se conoce como caché de mapeo directo? Justamente porque la función de mapeo se hace de forma directa, en base a los bits menos significativos de la dirección. Se tomaban los n bits a modo de índice, creo que está, ahí está, los n bits menos significativos de la dirección de memoria para indicar a un índice a qué bloque del caché va a parar. ¿Se acuerdan? Habíamos visto un ejemplito simple, y en base a eso el mapeo era directo. Y como resulta que la memoria es más grande y el caché es más chico, entonces hay muchos datos que van a parar al mismo bloque, para identificarlo, unívocamente utilizábamos el resto de bits de la dirección a modo de etiqueta y que se guardaba adicionalmente en el caché. Entonces, a la dirección de memoria la separamos en índice y etiqueta y de esa manera sabemos en qué lugar lo poníamos y le guardábamos el identificador para decir este es fulanito de tal. ¿Se entiende? Y de esa manera ubicábamos dónde y teníamos cómo identificarlo. Como yo creo que eso igual está sujeto por unos hilos, hoy vamos a empezar la clase viendo un ejemplo fuerte de esto, para ver si entienden bien. Por supuesto, necesitábamos también un bit de validez. ¿Para qué era el bit de validez? Porque a veces podía ser que no había ningún dato, entonces para indicar la ausencia de datos teníamos un bit adicional junto con la etiqueta. Y creo que nada más. ¿Preguntas? La clase de hoy, si Dios quiere, está compuesta de 3 partes, además de este gran repaso, digamos, ya, pero 10 minutos. Pero primero vamos a ver un ejemplo sencillo, después lo vamos a complicar el ejemplo y después lo vamos a complicar más el ejemplo. La idea es llegar a ver las 3 partes, vamos a ver si podemos. Digamos. Vamos con el ejemplo sencillo. La idea es que tenemos un mapeo de caché directo de 8 bloques. Estamos en un caché chiquitito, parecido al dibujito que hemos visto la clase pasada. Ahora vamos a ver otro dibujito en un momentito. La idea es que cada bloque va a almacenar un byte. Entonces, ¿cuál es el tamaño del caché? 8 bytes, para que contesten más rápido. Pero esta es otra pregunta. ¿Cuántos bits necesitamos para el índice? A ver, eso es buena la observación. ¿Qué iba a decir vos? O sea, la cantidad de bits que se usa en la memoria, a eso se llama el módulo 8. Bueno, pero ¿cuántos bits de la dirección se necesitan para el índice? ¿Vos qué has dicho? Por la cantidad de bloques. Por la cantidad de bloques. O sea, lo que dijo Camilo está errado, pero ahora vamos a analizar por qué. La cantidad de bits, o sea, el índice me sirve para identificar a qué bloque va el dato. Entonces, el índice va a determinar a cuál de todos los n bloques que tengo va a ir a parar. Si yo tengo 8 bloques, necesito logaritmo base 2 de 8 para obtener el índice. O sea, la cantidad de bits del índice es logaritmo base 2 de 8. ¿Estamos? Que es lo que me dijeron varios acá, 3, depende del bloque, esas cosas. Ahora, Camilo plantea, ¿no depende de la longitud de las direcciones? La respuesta es que no, depende de los bloques, la cantidad de bloques. Porque si vos tenés direcciones de 16 bits, ¿de cuánto va a ser el índice? No, 3 bits. Va a ser de 3 bits porque tenés 8 bloques. ¿Estamos? Y si tuviera direcciones de 32 bits, también serían los 3 bits menos significativos. Hay un montón de parámetros que sí van a cambiar en función del tamaño de la dirección, pero no el índice. El índice depende del tamaño del bloque. No, depende de la cantidad de bloques. ¿Está claro?
Bueno. Ahora, inicialmente tenemos un caché que lo acabamos de prender por el procesador, el caché está dentro del procesador, tiene todos los bloques vacíos. Entonces indica que todos los bits de validez están en 0. Entonces tenemos un caché así. Lo vamos a dibujar, por ahora, como una tabla, porque a la larga es una tabla, como dibujamos todos los elementos de memoria básicamente, donde tenemos los 8 bloques. ¿Está claro? Y le ponemos, en realidad este índice no es parte de la tabla. El índice simplemente lo he puesto acá como una columna para que ustedes sepan que bloque 0, 1, 2, 3, 7. ¿Estamos? Pero la tabla lo que tiene es, el caché está compuesto de esto, que es el bloque de datos. Y además, por cada bloque tengo una etiqueta y un bit de validez. ¿Se entiende la estructura? Eso es nuestro primer caché de mapeo directo que vamos a ver. La idea del ejemplo es acceder a esta secuencia de direcciones de memoria que están en decimal. 22, 26, 22, 26, 16, 3, 16 y 18. ¿No? Y otra aclaración, son todas lecturas, porque no sé si se acuerdan que habíamos dicho, vamos a ver todos los ejemplos con lecturas hasta que llegue el momento de complicarse con las escrituras. ¿Vamos bien hasta acá? Buenísimo. Entonces, vamos al primer acceso. Tenemos el acceso a la dirección de memoria 22. ¿Es un acierto o es un fallo? Fallo. ¿Cómo saben? Bueno, primera deducción. Acá no hay nada. Estamos recién arrancando. Entonces, está bien, va a ser un fallo. Sin embargo, ustedes saben, porque están haciendo trampa, que no hay nada. ¿Cómo sabe el procesador que no hay nada? ¿El bit de validez de cuál? ¿O de dónde? ¿Cuál bit de validez? Pero lo que tienes que hacer es empezar a descomponer la dirección. O sea, lo que tienen que hacer es un poco de lo que se conoce como aritmética de direcciones. Entonces, agarramos la dirección 22, que la tenemos en decimal, la pasamos a binario. Esto no es estrictamente necesario, pero es el modo recomendado porque es más fácil de verlo. 22 en binario se escribe así, 10, 110. Vamos a suponer que las direcciones son de 5 bits, por ahora. Entonces, lo que tenemos que hacer es esa dirección de 5 bits, descomponerla en índice y etiqueta. Entonces, ¿cuánto hemos dicho que teníamos para el índice? Los 3 bits menos significativos se usan para el índice. ¿Está claro? Entonces, tenemos 1, 1, 0, son los bits para el índice. El resto de la dirección, que son los 2 bits más significativos, 1, 0, son para la etiqueta. ¿Se entiende? Seguro, ¿no? Entonces me fijo en la tabla. ¿Esto a qué bloque va a parar? Al bloque, esto es un 6. Entonces, ¿el bloque 6 tiene activo el bit de validez? No. Entonces, es un fallo. O sea, ¿entienden cómo es el procedimiento? O sea, agarro la dirección, la descompongo en índice y etiqueta, con el índice me fijo en el bloque, cuando me fijo en el bloque me fijo en el bit de validez. El bit de validez no está, entonces ya sé que tengo un fallo. ¿Está claro hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dado el fallo, lo resumo como, tengo que traer el contenido de memoria de la dirección 22, del nivel inferior de la jerarquía, guardarlo acá, la vengo de este lado, entonces acá dice tengo que traer la dirección de memoria M de 22 y la pongo en la parte de datos. Lo guardo, ojo, ¿lo guardo dónde? En este lugar, porque es el bloque 6. ¿Se entiende? No lo pongo ni acá, ni acá, ni acá. Va en el 6. Guardo en la etiqueta del bloque 6 un 10, que es la etiqueta correspondiente a este dato, al 22. ¿Estamos? Y pongo el bit de validez en 1. Ahí está puesto con un sí y un no, pero se entiende igual.
Entonces, después de ese acceso, me queda así. Pero ya tuve un fallo y lo tuve que pagar la penalidad. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Está claro? Después cuando vean que se empieza a complicar, van a ver que los pasos son los mismos. Vamos a la segunda. El segundo acceso es un acceso a la memoria 26. ¿Acierta o fallo? Son rápidos para decir que es fallo acá los muchachos. ¿Cómo sabemos? De vuelta. Pasamos el 26 a binario. Descomponemos la dirección. Los 3 bits menos significativos acá son 0, 1, 0. Bloque 2. Etiqueta 11. En binario. Entonces, como el bit de validez de ese bloque no está activo, entonces tenemos un fallo. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De vuelta, me vengo para acá. Resolvemos de la misma manera. Traemos el contenido de memoria, grabamos m de 26 acá, que no sé qué valor tendrá. Pongo, ojo, lo grabo en este bloque, porque esto es lo que me dice el índice. 0, 1, 0, bloque 2. Grabo esta etiqueta acá y pongo el bit de validez. ¿Entienden la mecánica? Genial. ¿Ven que no había que tener tanto miedo calle? Sigo. Tercer acceso. 22. ¿Es un acierto o un fallo? Acierto. ¿Cómo saben? Porque no solo está activo, sino que tiene el mismo tag. Hay que ver etiqueta. Bueno, acá me dice Bautista lo mismo que dice Leandro atrás. Leandro dice, hay que ver la etiqueta. Y Bautista va un paso más allá y me dice, en ese bloque me juego que el bit está activo y que además coincide la etiqueta. A ver. Pasamos la dirección a binario. Descomponemos etiqueta e índice. Y ustedes me dicen, bueno, ya está, ya hemos entendido. Se los voy a seguir repitiendo porque va a ser siempre lo mismo. Y después dicen, no, porque no he entendido, callé. ¿Estamos? Entonces, tienen que hacer la descomposición en etiqueta e índice. Entonces vamos a ver el bloque 6. Pero ahora, cuando vamos a ver el bloque 6, el bit de validez sí está activo. Entonces ya, antes, cuando estaba inactivo, sabemos que tenía un fallo. Ahora está inactivo. Ahora está en 1 el bit de validez. ¿Tenemos un acierto? No sabemos todavía. Entonces, tenemos que fijarnos en la etiqueta. No alcanza con el bit de validez activo. Ahora, las etiquetas que tenemos guardadas en el bloque 6 era un 2 en decimal, un 1, 0 en binario. Entonces la etiqueta que nos está viniendo acá es un 1, 0 en binario. Entonces las etiquetas son iguales. Entonces, como se dan las dos cosas, bit de validez activo y etiquetas iguales, tenemos un acierto. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo queda después el bloque de calle? Igual que como estaba. Solamente 2 bloques ocupados, que son estos dos. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Parece fácil? Bien ahí. El cuarto acceso es la dirección 26, que si hacemos el mismo análisis, este sí lo vamos a simplificar un poco, el 26 de vuelta viene a parar acá, está activo, es este dato, entonces sabemos que tenemos un acierto y directamente le devolvemos este valor y no hay que acceder a la memoria principal. ¿Estamos? Vamos, 2 fallos y 2 aciertos. Y esto es interesante. Ahí se nota lo que es la localidad temporal. 2 veces fuimos a la memoria principal o a la memoria siguiente y 2 veces ya lo solucionó este caché al problema, que se supone que es mucho más rápido. ¿Está claro? Siguiente acceso a memoria. 16. ¿Es un acierto o un fallo? Fallo. Bueno, vamos a descomponer la dirección. La escribimos así en binario.
tomamos los 3 bits menos significativos, bloque 0, etiqueta 2. Fíjense, la etiqueta es la misma que la anterior. Bueno, vamos a ver si importa eso. Vamos para el bloque 0. ¿Qué tenemos en el bloque 0? Nada. Está el bit de validez inactivo, entonces tenemos un fallo, este es igual que el primero. Lo resolvemos igual que el primero, pero esto va a parar al bloque 0. Entonces digo, che, esta etiqueta es igual que esta etiqueta. ¿Eso está bien? Sí, no hay ningún problema. O sea, las etiquetas pueden coincidir. Lo importante es que van a parar a distintos bloques. ¿Vamos? ¿Preguntas? Vamos con el siguiente. Dirección de memoria 3. Vamos con lo pasamos a binario, 0001. Descomponemos el índice y la etiqueta. El índice, el bloque 3. ¿Teníamos algo en el bloque 3? No. Entonces este va a ser igual que los anteriores. Igual que el primero, que el segundo y que el quinto. Y ven cómo ya vamos llenando un poquito el caché. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos con la siguiente. Acceso de memoria 16. El 16 era uno que habíamos accedido recién. Es este. Entonces tenemos acá el bloque 0. Entonces el 16 sabemos que es un acierto. Buenísimo. El octavo, el siguiente. Dirección de memoria 18. Fallo por etiqueta. A ver, descomponemos. Va a parar al bloque 2. ¿Qué tenemos en el bloque 2? Acá, perdón. En el bloque 2 tenemos un dato. O sea, tenemos un dato válido. Con la etiqueta 11. La etiqueta es 10 en binario. Entonces, como el bit de validez está activo, comparamos las etiquetas. Y en este caso, las etiquetas son distintas. Entonces, este es un fallo, pero es un fallo como los anteriores que venimos viendo, pero un fallo distinto de los anteriores que venimos viendo. ¿Estamos? En este caso, el bit de validez está activo y tenemos un fallo. Entonces, pero como es distinto, ¿cómo se resuelve esto? Bueno. Primero, momento. El bloque estaba ocupado y tenía la dirección de memoria 26. Tenía un dato en ese bloque. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese bloque que estaba ahí? Y bueno, no pueden entrar los dos en el mismo lugar, entonces sacamos uno, lo tiramos a la basura y ponemos el nuevo. ¿Se entiende? Entonces se trae el nuevo contenido de memoria 18, se lo ubica acá y se actualiza la etiqueta. ¿Se entiende? La única diferencia con los fallos anteriores es que tuvimos que sacar a alguien. Antes estaba vacío, entonces uno entraba. Ahora estaba el lugar ocupado y dijimos, disculpa, ya hay que hacer lugar porque venga uno nuevo, entonces lo descartamos al existente. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Vamos a sacar un par de conclusiones entonces. El acceso fue consecutivo a esa secuencia. 22, 26, 22, 26, 16, 3, 16, 8. Lo primero que notamos es que la mayoría fueron fallos. ¿Estamos? Eso se da por varios motivos. En principio, bueno, tengan en cuenta, son los primeros accesos, recién estábamos arrancando. No había datos. Entonces había pocas posibilidades de que haya aciertos. Muchos fallos iniciales. Después vamos a ver que eso tiene un nombre, un tratamiento y todas esas cosas, pero vayan quedándose con la idea de que al principio parece que se falla mucho. Esto funciona mejor cuando está lleno, como un pipeline, por decirlo así. Vimos que en realidad había poca localidad temporal, porque a la larga se accedió a un dato, el 22, después lo volvimos a acceder, pero después no lo volvimos a acceder más. El 26 lo mismo, el 16, o sea, hay algo de localidad, pero tampoco para decir, qué bruta la localidad temporal que hay. Hay algo, pero poquita. Localidad espacial.
¿Qué opinan? ¿Hay mucha, poca? En realidad hay poca. Ya vamos a ver bien por qué. O sea, ¿por qué hay poca? Porque fíjense, no accedía a la palabra 23, no accedía a la palabra 4, 5, no sé si eran palabras, no, bueno, no importa, lo dejamos ahí nomás, pero en principio habría poca localidad espacial. No estoy accediendo a los vecinos. Otro problema, para colocar la palabra 18 hubo que quitar la 26. ¿Y cuál es el problema? Bueno, dicen, no había lugar, hay que sacarla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si después de esto yo digo, uy, quiero la 26 de vuelta, porque tengo localidad temporal, entonces acá la llamo a la 26. ¿Qué va a pasar con la 26? No está. ¿Se entiende lo que digo? O sea, después de este acceso, quiero hacer un acceso más a la palabra 26, porque digo, tengo localidad temporal. ¿No? ¿Y la palabra 26 está o no está? No está, voy a tener un fallo. ¿Me siguen todos o no? Entonces, alguien se puede preguntar, ¿pero por qué tenés un fallo si ya la accediste antes? ¿Se entiende? O sea, debería estar. Y uno dice, bueno, pero la tuve que sacar. Entonces la pregunta es, ¿por qué la tuviste que sacar? Bueno, porque justo vino el 18 a parar al mismo lugar. Qué casualidad, qué lástima. ¿Estamos? Pero habría que ver algo para solucionarlo, porque estaría bueno que esté la 18 y la 26. ¿Se entiende? Sería mejor. O en principio sería mejor. Entonces esto vamos a ver cómo lo arreglamos después más adelante. Entonces está la posibilidad de que varias compitan. Porque ¿qué pasa si yo después de la 26 acá, supongamos accedo a la 26, tengo un fallo, ¿qué es lo que hago? La tengo que traer de vuelta a la 26. ¿Y a dónde va a ir a parar? A donde está la 18. Y le voy a sacar la 18. ¿Y qué va a pasar después si quiero acceder de vuelta a la 18? Y van a estar peleándose la 18 y la 26 por el único lugar disponible. ¿Se entiende? Eso también lo vamos a ver. Y después, bueno, estamos llenos de simplificaciones como que es un caché de 8 bloques, los bloques son de 1 byte, y etc. Pero, ¿se entendió la mecánica de cómo son los accesos? ¿Se entendió la aritmética de direcciones? Bueno, si eso es verdad, vamos a complicarlo un poco. Yo le he dicho que les voy a complicar de dos maneras. Vamos a arrancar con una. ¿Estamos? Ese ejemplo era simple en muchos aspectos. Consideramos 5 bits para las direcciones. Ahora lo hagamos del 32, ya un número de verdad. Las direcciones de RISC-V, ¿cuántos eran? 32 bits. ¿En cómo impactaría, si en el primer lugar, en cómo impacta el cambio del tamaño de dirección? Etiquetas más largas. ¿Vos ibas a decir lo mismo? Bien. O sea, lo primero que impacta es que en la etiqueta, que antes era de 2 bits, ahora sería de ¿cuánto? 19. Porque en principio si mantenemos los 3 bits para el índice, no, perdón, 29 bits de etiqueta. Entonces el ejemplo que ya antes vimos de 2, 3 cosas, ahora va a ser 29 bits. Ya en 29 bits ya me falla un poco el binario, digamos. ¿Estamos? Eso produce que las etiquetas sean más grandes. Después, consideramos que otra simplificación que habíamos hecho, los bloques tenían 1 byte. ¿Estamos? La realidad es que no guardan 1 byte, suelen guardar más de 1 byte. Suelen guardar por lo menos una palabra. ¿Estamos? La memoria es direccionable de a bytes. ¿Estamos? Pero normalmente cuando ustedes van a buscar una palabra de memoria, no traen 1 byte, sino que traen la palabra completa. Cuando hacen un load word, por ejemplo, ¿cuántos traen? 32 bits, 4 bytes. ¿Estamos? Entonces, la idea es que sea más de 1 byte. Las palabras normalmente son de 4 bytes, pero pueden ser más grandes inclusive, ¿no? Y esto me genera en realidad que hace que los bits menos significativos de la dirección pasen a ser un offset. Un offset que se conoce como un offset de byte. ¿Estamos? Un offset de byte que indica de cuántos bytes tiene una palabra.
entonces ya los bits menos significativos ya no son el índice. ¿Tá? O sea, el índice pasa a ser los bits menos significativos sin considerar el offset de byte. ¿Tá? Por eso yo, curiosamente, le había puesto las palabras antes y no eran direcciones de memoria fijas. Entonces, el índice pasa a ser los bits menos significativos sin tener en cuenta el offset byte, que esos sí son los menos significativos. Entonces, ahora vamos a tener la dirección descompuesta en 3 campos: etiqueta, índice y offset de byte. ¿Me siguen? Y después, bueno, les pusimos en el ejemplo un caché de 8 bloques. Normalmente los cachés son de más bloques, porque la idea, está bien, son chicos y son caros, pero pongamos más de 8. ¿No? Vamos a ver cuántos podemos poner. Entonces, supongamos ahora que tenemos un caché y nos pasamos así, saltamos 3 órdenes de magnitud, y nos vamos a un caché con 1024 bloques. Ya no lo voy a dibujar. ¿Estamos? Ustedes ahora tienen que hacer la aritmética solitos. Vamos a ver si nos sale. 1024 bloques. Cada bloque no es de 1 byte, es de 4 bytes. Y las direcciones no son de 5 bits, son de 32 bits. Estos ya son números más de verdad. ¿Estamos? Primera pregunta, ¿qué tamaño tiene el caché? 4 kilobytes dice Camilo. ¿Vos qué habéis dicho? 4 kilobytes dice Lucas. Eso. ¿Qué opina el resto? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Camilo? Porque cada bloque muestra 4 bytes y 4 por 24. ¿Por qué sigue siendo una tabla? ¿Cuántas filas va a tener mi tabla, que antes tenía 8, ahora va a tener 1024 filas, bloques? ¿Está claro? Antes mi ancho de cada bloque era de 1 byte. ¿Cuánto va a ser mi ancho ahora? 4 bytes. Pero sigue siendo una tabla. Antes una tabla de 8 por 1, ahora es una tabla de 1024 por 4. ¿Estamos? ¿Cuántas etiquetas voy a almacenar? Esa no está hecha la pregunta. 32. No, ¿cuántas etiquetas? No cuántos bits. 1024 porque es una por cada bloque. O sea, cada fila de la tabla va a tener una etiqueta y un bit de validez. ¿Está claro eso por todo? Entonces, ¿qué tamaño tiene el caché? Es cantidad de bloques por tamaño de cada bloque. O sea, 1024 por 4 bytes, 4 kilobytes. Bien ahí. Segunda pregunta. ¿Cuántos bits tiene el índice? 10. Oh, está muy fácil. ¿Contando o no el offset? ¿Contando o no el offset? Siguen siendo 10. Siguen siendo 10, porque el índice depende de la cantidad de bloques. Si tengo 1024 bloques, voy a necesitar 10 bits de índice. Ahora, lo que depende de la cantidad de offset es si van a ser los menos significativos o casi los menos significativos. ¿Se entiende? Pero siempre van a ser 10 bits. ¿Está claro eso para todos? Depende de la cantidad de filas que tenga mi tabla, la cantidad de renglones. ¿Está claro seguro? Última pregunta. ¿Cuántos bits tiene la etiqueta? 20, 22. 20, 22. Tatán, tatán. ¿Quién da más? ¿Alguien dice 21? Por las dudas. 24, escuché un 24 por ahí. ¿20 o 22? 20. Se juegan algunos. ¿Por qué 20? A ver, alguno que se juegue por 20 y otro que se juegue por 22. 20 porque no se cuentan los dos de offset de byte. Bueno, 20 ¿por qué? Porque como dice ahí el tamaño de la etiqueta, yo les dije sutilmente al último que ahora la descomponemos en 3 campos: etiqueta,
índice y el offset de byte. Entonces, el offset de byte, ¿cuántos bits necesita? 2. ¿Por qué? Porque tengo bloques de 4 bytes. Entonces voy a necesitar 2 bits para identificar el byte dentro de la palabra. ¿Se entiende? Después dijimos que necesitaba 10 bits de índice y después, bueno, lo que queda es etiqueta. Entonces, cuando despejo tamaño de etiqueta de la ecuación, me queda que la etiqueta va a ser 32 de la dirección menos el índice 10 menos el offset de byte 2, me quedan 20 bits. Esas son preguntas típicas de quiz, parcial, práctico, laboratorio. Vamos a reventar preguntando este tipo de cosas. ¿Se entienden todos, por lo menos estas preguntas? Bien. ¿Byte de offset era por el tamaño de la dirección o de los datos que más en la dirección? Este byte offset es el offset dentro del byte. O sea, esto viene que el bloque es de 4 bytes. O sea, la información que guarda en la dirección, digamos. Claro, porque vos podés acceder a una dirección de memoria que es direccionable de a byte. Entonces vos podés acceder al byte, qué sé yo, de 4 bytes vos podés querer acceder al byte del medio, digamos. ¿Entendés? Por alguna cuestión tuya. Entonces vos necesitas esto, son tus 2 bits menos significativos para acceder al byte dentro de la palabra. Porque puede que no todas las palabras, o sea, vos fíjate que tenés en RISC-V, por ejemplo, tenés un load word, pero un load half y un load byte. ¿Me entiendes? Entonces vos podés acceder a un byte solito. ¿Se entiende todos por qué estos son 2 bits también? ¿Alguna otra pregunta? Entonces ahora lo que les voy a mostrar es cómo es la descomposición de la dirección y un poco el dibujo de cómo sería esta tabla, que es para ver cómo se accede a este caché y cómo se determina si es un acierto, que es lo que decíamos, bueno, dada la tablita que teníamos nosotros, descomponíamos la dirección en binario, ¿se acuerdan? Accedíamos con el índice, nos fijábamos en el bit de validez. Bueno, eso en un dibujo, para tratar de meterlo, es una cosa así. Donde, ¿qué tenemos acá? Esta es mi tabla, la tablita que tenemos, me vengo de este lado. ¿Estamos? Donde vamos a tener 1024 bloques. Por supuesto están dibujados los primeros, un montón de puntos suspensivos y los últimos. ¿Estamos? Donde tengo mi columna de datos, que estos son los datos, los verdaderos, los que se guardan. Y además cada bloque tiene su etiqueta y su bit de validez. 1024 etiquetas, 1024 bits de validez. Cada bloque, esto ahora eran 4 bytes, fíjense que en realidad van a ser 4 bytes más 20 bits más 1. Van a ser 4 bytes más 21 bits por cada renglón. ¿Estamos? En realidad el caché va a ser más grande de 4 kilobytes que el tamaño que hemos hecho. Pero se dice que es de 4 kilobytes porque se considera solamente los datos. Entonces, como les dije, estos son 32 bits, estos son 20 bits, esto es 1 bit. Esta es la tabla. ¿Está claro hasta acá? Ahora vamos a ver la dirección, arriba. Está puesto como un rectangulito con la tira de 32 bits, del 31 al 0. Y vemos que los 2 menos significativos son el offset de byte, para indicar qué byte dentro de la palabra. Los 10 siguientes son el índice, para identificar qué bloque del caché. Y los 20 restantes son la etiqueta. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Dada la dirección de memoria, la descomponemos. ¿Vamos? La separamos en etiqueta, índice y offset de byte. ¿Está claro? Es lo mismo que hacíamos antes. ¿Para qué descomponemos? Para obtener el índice. Dado el índice, venimos acá y seleccionamos un bloque de caché, que es lo mismo que hacíamos en el ejemplo anterior.
¿Me siguen? Dado el bloque de caché, nos fijamos el bit de validez, si está activo, y la etiqueta. Entonces, ¿cómo hacemos esa comparación? Bueno, sacamos de acá la etiqueta, traemos la etiqueta que viene de la dirección y las comparamos si son iguales. Y además, eso lo hacemos con una compuerta AND de si esto da igual y esto es 1, entonces tengo un acierto. A la larga es un comparador y una etiqueta. Y una compuerta AND, perdón. Un comparador de etiquetas. Este va a ser un comparador de 20 bits para ver si son iguales solamente. Y este es una compuerta AND de 1 bit. Si se cumplen estas dos condiciones, yo tengo un acierto. Y si tengo un acierto, lo que tengo que hacer es, este dato se lo paso al procesador. Esto va al camino de datos. ¿Se entiende? Si las etiquetas son iguales y el bit de validez está activo, se tiene un acierto y se transfiere el dato del bloque al procesador. ¿Preguntas? Acá no hace nada. Acá no hace nada, ¿por qué? Porque pasás los 32 bytes. Si vos tuvieras, por ejemplo, un load byte o una cosa así, vos tendrías este offset para elegir cuál de estos 32 bits querés sacar. ¿Entendés? Vos acá estás pasando 32 bits. Entonces el byte offset no lo estás usando. Pero si vos dijeras, no, yo quiero el byte 3, entonces tendrías un multiplexor o algo así que te dice, de estos 32, quédate con el tercer byte. Es buena la pregunta de Martín. Más que nada acá el byte offset lo que te está haciendo es te está molestando al índice para que el índice no sean los menos significativos. ¿Alguna otra pregunta? Había dicho que había más de 4 kilobytes. Claro. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Yo les pregunté qué tamaño tiene el caché y todos estuvieron de acuerdo en que eran 4 kilobytes. ¿Estamos? O kibibytes, no importa. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque dijeron la cantidad de bloques por el tamaño de cada bloque. Entonces esto era 4 bytes por 1024, 4000 bytes. Sin embargo, en realidad, por cada bloque no tenemos 32 bits. Tenemos 32 bits más 20 más 1. ¿Estamos? Pero estos son los bits de datos del caché. Estos son lo que se conoce como el tamaño del caché. Esto es una estructura adicional que vos vas a poner para determinar si tenés un acierto o no. Vas a poner uno por bloque y van a estar estrechamente vinculados al bloque, pero esto depende de la organización del caché. Esto es los datos puros del caché. Entonces, cuando hablamos de tamaño, siempre hablamos de esto. Cuando yo les pregunte, dado un caché de 4 kilobytes con tal tamaño de palabra, tal tamaño de dirección y tal, calculame cuánto es el adicional que vas a tener que poner de tamaño para poner la etiqueta y los bits de validez. Porque además ahora tenemos etiqueta y bits de validez, pero ya no es que bueno, esto se vaya agrandando, esto se vaya complicando, tiene un montón de cosas más después. ¿Estamos? Pero esto hacen al estado del caché. Estos son los datos. Y cuando se habla de tamaño, siempre se habla de datos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos bien hasta acá? Fíjense, ya hemos hecho una de las complicaciones y me dicen que van bien. Me dicen que siguen entendiendo. Fíjense que el procedimiento es exactamente el mismo que habíamos visto antes, solo que un poco más grande, todo más grande. Yo propondría que hagamos un recreo ahora, porque nos falta la otra complicación y bueno, esa ya nos va a llevar el resto de la clase, si Dios quiere. A ver. Sí. ¿Hacemos un recreo ahora? Bueno. Sigamos. Ya hemos visto un ejemplo, ya hemos visto un dibujito. Ustedes dicen que hasta ahora van entendiendo bien, lo cual es bueno. Vamos a hacer la otra complicación que les contaba, y esta ya es un poco más difícil.
porque la primera era sencilla. La idea, como dice el título, es, ahora vamos a hacer más grandes los bloques de caché. Decían, bueno, habíamos pasado de 1 byte a 4 bytes. La realidad era que no estamos aprovechando la localidad espacial, porque si estamos trayendo un dato con una load word, que es para traer un elemento de un vector, lo que quieran, no estamos trayendo los vecinos. Entonces no estamos aprovechando la localidad espacial. ¿Qué vendría a ser localidad espacial? Hacer que el bloque almacene varias palabras. O sea, no solamente varios bytes, sino varias palabras. Pero, nótese la observación, siempre hay una única etiqueta por bloque. Entonces, la dirección la vamos a descomponer en 3 campos, como veníamos hablando recién, pero no van a ser exactamente los mismos. Primero vamos a tener los m bits menos significativos para lo que es offset de la palabra dentro del bloque. Después n bits para el índice y los restantes para la etiqueta. Entonces ahora vamos a tener los mismos campos de recién, offset, índice y etiqueta, pero este offset va a ser más complicado. ¿Me siguen hasta acá con la idea? Entonces, va a ser más complicado, ¿por qué? Porque yo ya les había contado el offset de byte y ustedes me habían dicho que lo entendían. Entonces ahora hay un offset de bloque. Y la idea es que no es que se usa uno o el otro, sino que van los dos usualmente. Entonces ahí es cuando se empieza a complicar. Y los dos se llaman offset. Entonces, el offset general incluye el offset de byte para direccionar los bytes dentro de la palabra y el offset de palabra para determinar la palabra dentro del bloque. Parece trabalengua, pero hasta que le agarren la mano. Entonces, el offset total es el offset de bloque y el offset de byte. Son la suma de los dos. Por ejemplo, un bloque, supongamos ahora que ustedes tienen un bloque de 16 bytes. En total, como el bloque es de 16 bytes, ¿cuántos bits van a necesitar para direccionar los 16 bytes? Van a necesitar 4 bits para el offset. Ahora, ustedes, la pregunta me pueden hacer, bueno, ¿eso es offset de byte o de palabra? O de bloque, digamos. Y en realidad es que puede ser cualquier combinación de ambos. Por ejemplo, pueden tener 16 palabras de 1 byte. ¿Se entiende? En ese caso, el offset de bloque va a ser 4 bits y el de byte nada. Porque para palabras de 1 byte no necesito offset. O puedo tener 8 palabras de 2 bytes. ¿Estamos? Para los cuales tendré 3 bits de offset de bloque, 1 bit para offset de byte. O puedo tener una palabra de 16 bytes. Entonces no tendré offset de bloque, porque tengo una sola palabra, pero tendré offset de byte. Todos los bits ahí. El caso más estándar es 4 palabras de 4 bytes. Porque las palabras de 4 bytes necesitan 2 bits de offset de byte. Y como tengo 4 palabras, necesito 2 bits para el offset de bloque. ¿Estamos? Esto es parte del trabalenguas que les damos nosotros cuando les damos los ejercicios de práctica y todo lo demás. Le decimos, se tiene un bloque que tiene tantas palabras de tantos bytes. ¿Estamos? Pero al final de cuentas, lo importante es esto. Que más allá de cuántas palabras y cuántos bytes sea cada palabra, lo importante es cuántos bytes tiene el bloque. ¿Estamos? Entonces, la cantidad de bytes que tiene el bloque, eso me va a determinar este offset y eso es lo que realmente importa. El tamaño del bloque en bytes. Lo de palabras y todo esto es convención. ¿Se entiende? Esto es diseño. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna pregunta? A ver, ahora voy yo con las preguntas entonces. Supongamos que tenemos un caché de mapeo directo que tiene 256 bloques. Cada bloque tiene 16 palabras.
Cada palabra es de 4 bytes, que se accede por direcciones de 32 bits. ¿Qué tamaño tiene el bloque? ¿Cuánto? 16K, dice Lucas. Cada bloque son. Cada bloque son 64. Lucas se corrige. Cada teclado de cache entero. ¿Qué tamaño tiene el bloque? 64 bytes, dice Lucas. ¿Qué opinan los demás? Sí, dice Martín. Tiene razón, Lucas. Miguel asiente también. 64 bytes. ¿Cómo saben? Cada bloque tiene 16 palabras. Cada palabra tiene 4 bytes. Entonces el bloque en total va a tener 16 por 4, 64 bytes. ¿Está claro para todos? Buenísimo. ¿Qué tamaño tiene el caché? 16K, dice Lucas. Ahora sí. El cálculo es lo mismo. Piensen en la tabla y cada tabla tiene ahora de ancho 64 bytes y de filas, ¿cuántas tiene? 256 bloques. ¿Cuánto es 256 por 64? 16K, ¿están todos de acuerdo? Genial, ¿están todos de acuerdo con 16K? Son 256 por 64, multiplico por 4, dividido por 4, 16K. Yo también estoy de acuerdo. ¿Cuántos bits necesitamos para el offset de bloque? Recuerden que había un offset de bloque, un offset de byte y un offset total, que era la suma de los dos. ¿Cuántos bits necesitamos para el offset de bloque? 4, 6 u 8. ¿Por qué? Porque tengo 16 palabras, exactamente. Como tengo 16 palabras, el offset de bloque, voy a necesitar 4 bits. Ahora, ¿cuántos bits tiene el índice? 8, 2. ¿Cuántos bits tiene el índice? 32 menos 8 menos 6. 32 menos 8 menos 6. 32 menos 8, 24, menos 6, 18. ¿18 dice Matías también? Está de acuerdo con Lucas. Camilo no está de acuerdo. No sabe por qué, pero no está de acuerdo. ¿Estás pensando en el anterior? Bueno. Miguel, ¿estás de acuerdo con 18? Leandro, no está de acuerdo, pero no sabe por qué. No, el índice tiene 8. El índice tiene 8 entonces. ¿Cuántos bits tiene el índice? Determinado por la cantidad de bloques. Logaritmo base 2 de la cantidad de bloques. El índice está determinado por la cantidad de bloques. ¿Cuántos bloques tienen? 256. Logaritmo base 2 de 256. 8. ¿Estamos? El índice era el fácil. ¿Estamos? El índice era el fácil junto con este, porque está dado como parte del coso. Y es fácil meter la pata. Por eso vamos tranqui y vamos viendo. El índice está igual que lo venimos viendo. Logaritmo base 2 de la cantidad de filas. Teníamos 256 filas, logaritmo base 2 de 256. 8 bits para el índice. Y ahora sí viene la pregunta, ¿cuántos bits tiene la etiqueta? ¿Ahora sí 18? ¿O 16?
Tengo 8 de índice. Sí. Tengo 4 de palabras y tengo 2 de bytes. Bien, entonces tenemos de offset total, tenemos 8. No, perdón, 6. ¿Por qué? Martina dice 4 del offset de bloque, por las palabras, 2 del offset de byte, por los 4 bytes estos. Entonces 4 más 2, 6. Lo podrían haber dicho ustedes acá en esta pregunta, les dije qué tamaño tiene el bloque, 64 bytes, lo podrían haber sacado como el offset total es 2, el logaritmo base 2 de esto. Entonces el logaritmo base 2 de 64 es 6. Es lo mismo. ¿Estamos? Entonces si tenemos 6 bits para el offset, 8 bits para el índice, son 14 bits. Si tenemos 32 bits en total, nos quedan 18 para la etiqueta. ¿Está claro para todos? ¿Seguros? Y bueno, y ahora vamos. ¿Cómo hacemos para determinar acá si tenemos un acierto y cómo hacemos por la descomposición de direcciones acá? Hay dibujito, que va a estar un poquito más grande que el anterior. ¡Tarán! Ahora ya me ocupa toda la diapositiva. Pero, vamos por partes. Primero, la tabla. Acá tengo, que están del lado de allá, pero se entiende, 256 bloques. ¿Estamos? Bloque 0, 1, 2 y los últimos 3. 255, 254, un montón de cosas en el medio. ¿Estamos? Cada bloque va a tener, ¿cuánto hemos dicho? 16 palabras. Entonces acá está la palabra 1 de 32 bits, la palabra 2 de 32 bits, un montón de palabras y la última palabra de 32 bits. Entonces fíjense que ahora esto tiene un montón de bits. Tiene 64 bytes de ancho, son 256 bits. Y por cada bloque tengo una etiqueta de 18 bits y un bit de validez. ¿Se entiende esta parte de la estructura? Buenísimo. Vamos arriba, a la descomposición de direcciones. Tenemos los 32 bits, los separamos en etiqueta, índice y el offset, que tenía un offset de bloque y un offset de byte. Entonces tenemos 18, 8, 4 y 2. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo hacemos para saber si tenemos un acierto? Lo mismo que venimos haciendo. Tomamos el índice de la descomposición de direcciones, tomamos el índice. Con el índice seleccionamos un bloque, ¿está? Que a la larga va a seleccionar todo un bloque entero. ¿Qué es lo que hacemos con ese bloque? Tomamos la etiqueta, tomamos el bit de validez, comparamos la etiqueta. Si son iguales y el bit de validez está activo, entonces tengo un acierto. Exactamente igual que como lo venimos viendo, porque el bloque sigue siendo el mismo. ¿Está? ¿Cuál es la diferencia acá? Que cuando tengo el acierto, en vez de seleccionar un dato, acá tengo 16 datos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el dato que estoy buscando? Lo saco del offset de bloque. El offset de bloque va a parar a un multiplexor, que son 4 bits, y me selecciona una de 16 entradas. Me dice, el dato que estás buscando es esta palabra, esta palabra, esta palabra o esta palabra. ¿Se entiende? Y ese dato lo transfiere al procesador. Y si quisieras ver qué byte dentro de la palabra, necesitas otro multiplexor con la misma idea que este, que es el que había preguntado Martina la vez pasada. ¿Se entiende? Fíjense, el procedimiento es el mismo. Lo único que estamos haciendo es agrandar los tamaños. Hemos empezado con un caché de 8 bytes, después hemos pasado a un caché de 4K y ahora estamos en uno de 16K. ¿Estamos? ¿Y qué es lo bueno de esto? Fíjense que cuando ustedes acceden, supongamos el ejemplo que habíamos visto, a la palabra 3, por decirlo así. La palabra 3 ahora va a estar metida dentro de un bloque más grande. Entonces, la palabra 3 probablemente esté dentro de la palabra 0, la 1, la 2, la 3, la 15. ¿Se
¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes, al principio van a acceder a la 3, ¿la tienen? No, van a tener un fallo. Pero cuando ustedes resuelvan ese fallo, no van a traer la palabra 3, van a traer 16 palabras, donde una de esas 16 era 3. ¿Se entiende? Pero si después van a acceder a la palabra 4, ¿qué van a tener? Un acierto. Y la palabra 10, un acierto. Y la palabra 14, un acierto. Y ahí es donde se ve la localidad espacial. ¿Se entiende? Porque ya van a estar 16 palabras cargadas en el caché solamente porque ustedes pidieron una. ¿Se ve el chiste de esto? ¿Alguna pregunta? Me quedan todavía un montón de tiempo para ver algunas complicaciones de esto. Supongamos que ahora tienen, en vez de palabra 3, como les acabo de dar, ustedes tienen la dirección de memoria 1200, con el mismo calle ese que venimos viendo. ¿A dónde va a parar la dirección de memoria 1200? ¿Cómo hacemos? Ahora tenemos dirección de memoria 1200, tenemos esto. Tenemos los 32 bits que nos dan, esto en 1200 supongo que estará en decimal, y tenemos que pasarlo a ver a qué bloque va. ¿Cómo hacemos la descomposición que lo veníamos haciendo fácil antes? La pasábamos a binario, tomábamos los bits. Bueno, ahora 1200 lo tenemos que pasar a binario, sacar los bits menos significativos para los blocks, para el offset, después sacar el índice. Un poco más complejo. Pero a la larga es, ¿a dónde va a parar? ¿Quién se anima? El procedimiento es el mismo. Simplemente que ya no podemos hacer el módulo cantidad de bloques. Antes hacíamos, sacar los menos significativos era hacer el módulo cantidad de bloques. ¿Por qué? Porque tenemos varias direcciones que van a ir a parar al mismo bloque. Lo que les contaba yo recién en este ejemplo. La 3, supongamos, va a parar a este bloque. Pero la 0 también va a parar a este bloque, la 1, la 2, la 4, la 8, la 12, la 13, la 14 y la 15, todas van a parar al mismo bloque. Porque el bloque tiene 16 palabras. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera tenemos que distinguir lo que es la palabra dentro del bloque y después hacer el módulo de eso. Entonces, primero hay que averiguar a qué bloque de memoria corresponde la dirección. Hay que hacer la dirección dividido en el tamaño del bloque. A la larga esto lo que está haciendo es sacando los bits del offset. ¿Se entiende? Está recortando la dirección, quitando los bits menos significativos del offset. Y me va a quedar un 18. Con ese 18 significa que el bloque 18 de memoria va a tener todas las direcciones comprendidas entre 1152 y 2015. Son todas las palabras 1152, 1156, 11, bueno, no más, 1152. Las palabras son de 4 bytes. Bueno, hagan la cuenta después ustedes. Pero todas esas. ¿Estamos? Y la idea es que ahora tenemos que hacer. Bueno, esta cuenta es la misma si lo utilizamos haciendo palabras. Si este 1200 lo dividimos en la dirección 1200, como las palabras son de 4 bytes, esta sería la palabra 300. Entonces la palabra 300 va a ir a parar al bloque 18 y ahora sí me da, con las palabras 288 a 303. Esas serían las palabras que están en ese bloque. ¿Se entiende? Porque ojo, y vuelvo al dibujito de anterior. Supongamos acá con la palabra 3, que es el ejemplo que venía dando yo de antes. Si ustedes dicen quiero acceder a la 3, yo les dije que traen la 0, la 1, la 2, la 3 y la 15. Pero no es que ustedes están la 3 empezando acá, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 18. ¿Se entiende? La 3 va en algún lugar. ¿No? Y lo que les estoy tratando de mostrar ahora es justamente en qué lugar va la 3. ¿Se entiende? O sea, con la 3 también se trae la 0, la 1 y la 2 que están antes y todas las demás que están después. Entonces, en este ejemplo, que ustedes quieren acceder a la palabra 300,
con la 300 van a traer la 288, 289, 290, 291, 292, 300, 301, 302 y 303. Van a ser esas 16. No es que van a traer 300, 301, 300, hasta 315. ¿Se entiende eso? Eso lo sacan de acá. Y ahora, con esto, ahora sí pueden hacer el 18, si quieren, cantidad de bloques, que hacen módulo 256, para determinar a dónde va a parar. 18 módulo 256. Y eso significa que la dirección 1200, que es la palabra 300, va a ir a parar al bloque 18. Y la palabra 300 va a ir a parar al final del bloque, no al principio. ¿Se entendió? Todo es aritmética que, por supuesto, esto es práctica. Esto es cuando se van a cansar de hacer ejercicio en el práctico. Y antes también está el laboratorio, que es lo primero que sigue con respecto a esto. ¿Preguntas? Dale, hay dos. Bueno, dale, cámbialo primero. Donde calcula la dirección del bloque, Sí, esta. no podría tener además un pedazo de la TAC ¿Cómo? ¿No puede tener un pedazo de? de la TAC, o sea, que no sea parte del índice. La etiqueta no es parte del índice, Sí, seguro. por eso. Al hacer ese cálculo. Sí. En ese 18 no podría tener algo de la TAC. Seguro, si vos podés tener direcciones más largas y a la larga te van a dar un número más grande. ¿Estamos? Ese número más grande, igual la idea es que vos le vas a hacer el módulo para saber a qué bloque va. ¿Me entiendes? Porque acá lo que estamos viendo es a qué bloque va. Esa era la pregunta inicial. ¿Estamos? Entonces, cuando vos hagas el módulo no te va a importar el cociente que vendría a ser tu etiqueta. Te importa el resto. Y acá haces una división entera. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es sacando los bits menos significativos. ¿Me entendés? No te importa cuánto eran eso, porque lo que estás haciendo es un truncamiento, digamos. ¿Se entiende? ¿Leandro? Ya. Recién me levantó la mano, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ahora, esta es pregunta mía entonces para ustedes. ¿Qué cambia si? O sea, ¿qué cambia en todo el análisis que venimos haciendo si mantenemos el tamaño del caché? El tamaño total del caché, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? 16K. Mantenemos el mismo tamaño del caché, pero ahora aumentamos el tamaño del bloque. Y en vez de 16 palabras, tenemos 32 palabras. ¿Qué cambia? El offset, o sea, el offset total está más offset para la palabra. Entonces, Martínez dice, primero, yo tengo 32 palabras, antes tenía 16 palabras, entonces en el offset voy a necesitar un bit más. El offset total antes era de 6 bits, ahora va a ser de 7 bits. ¿Está claro eso para todos? Bien. Lo que es lo mismo, es decir, si el bloque antes tenía 16 palabras y era de 64 bytes, ahora tiene 32 palabras, va a ser de 128 bytes. Lo cual va a necesitar 7 bits para el offset. El bloque es más grande. ¿Está claro? Bien. ¿Qué más? Se reduce ese bit que se aumenta, se reduce el índice dividiendo la cantidad de bloques en 2. Lucas dice, ese bit que se aumenta en realidad me reduce el índice. ¿Por qué? ¿Qué han dicho? ¿Por qué me reduce el índice y no me mantiene el índice y me reduce la etiqueta? Porque la etiqueta no determina el tamaño del caché. ¿Y vos qué decís? Porque se mantiene el tamaño total. El tamaño total es
cantidad de filas, o sea, cantidad de bloques, por tamaño de cada bloque. Si yo mantengo el tamaño total y aumento la cantidad de bloques, o aumento el ancho, ¿qué significa? Que estoy reduciendo a la mitad la cantidad de filas. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, esto les da también una pauta de, o sea, como el tamaño total del caché es cantidad de bloques por tamaño de cada bloque, el tamaño total del caché está dado por la cantidad de bits del índice y la cantidad de bits del offset. Antes teníamos 8 bits de índice, 6 bits de offset, en total son 14 bits, entonces tenemos un caché de 16K. ¿Entienden toda esa aritmética que acabo de hacer? Ahora, si mantengo el tamaño, pero agrando un bit para el offset, o sea, mantengo 14 bits en total para el tamaño total y hago 7 bits para el offset, necesito que sea 7 bits para el índice. O sea, la mitad de bloques, que van a ser el doble más grande. ¿Está claro? Entonces ahora voy a tener 7 bits para el índice. El índice es más chico, voy a tener menos bloques. Dale, gracias. ¿Algo más cambia? Ah, qué buena pregunta, esa te la iba a hacer yo después. Digamos. Pregunta técnica, ¿cuántas etiquetas voy a tener ahora? ¿La misma cantidad de etiquetas? Antes tenía 256 etiquetas, porque tenía 256 bloques. Ahora voy a tener la mitad. Y el tamaño de la etiqueta va a ser el mismo, pero la cantidad de etiquetas va a ser menos porque tengo menos bloques. Entonces, como el bloque es más grande, se agranda el tamaño del offset, como el tamaño total se mantiene, hay menos bloques, entonces se achica el índice, pero la suma de ambos, índice más offset, se mantiene constante. Eso porque se mantiene constante el tamaño. Y la última que creo que me queda va por ahí, que viene a la pregunta que me hace Bautista. ¿Qué me conviene? ¿Qué es mejor? ¿Tener bloques o sea, tener menos bloques más grandes o más bloques menos grandes? Bueno, la respuesta de Lucas es correcta. La respuesta general es depende. ¿Estamos? Que es la respuesta que dicen que yo doy mucho en arquitectura. Si tengo bloques más grandes de tamaño, aprovechan mejor la localidad espacial. Y eso me va a reducir la tasa de fallos. Porque cuando yo quiera acceder a datos que no accedí nunca, ahora ya los voy a tener. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Aumentar el tamaño de los bloques, manteniendo fijo el tamaño total, me disminuye la cantidad de bloques. Si tengo cada vez menos bloques, voy a tener menos localidad temporal. Y eso me va a aumentar la cantidad de fallos. ¿Por qué? Porque imagínense, yo les planteamos un caché de 16K con 256 bloques. Y después les dije, bueno, hago más grande el bloque y me dicen, tengo menos bloques. Bueno, hagamos más grande el bloque. Y hago un bloque de 16K. En el caso extremo. ¿Se entiende? Entonces a la larga accedo a cualquier palabra de memoria, traigo 16K. Y ya tengo todo lo que puedo necesitar. Pero si justo necesito algo que está fuera de esos 16K, vuela todo. ¿Se entiende? Entonces voy a tener poca localidad temporal. Menos bloques es más probabilidad de que haya fallos. Entonces, lo primero que van a ver es que hay un compromiso entre tamaño de bloques y tasa de fallos. ¿Estamos? Que está dado por las localidades. Uno aprovecha la cantidad de bloques, aprovecha la localidad temporal, el tamaño de los bloques aprovecha la localidad espacial. Y en general, aumentar uno me hace que me disminuya el otro. Entonces ahí va a haber un compromiso entre tamaño y tasa de fallos. Además, los bloques más grandes me aumentan la penalidad. Porque hasta ahora yo venía diciendo, bueno, traigo el dato, el bloque, lo traigo del nivel inferior. Entonces el primero me empezó trayendo un datito M de 22, después era una palabra,
después pasó a ser un bloque más grande. ¿Estamos? Pero el traer un bloque del nivel inferior no es gratis. Pagamos una penalidad. ¿Se acuerdan? La penalidad en caso de fallos. Y cuanto más grande sea el bloque, más grande va a ser la penalidad. ¿Estamos? Entonces va a haber que tener en cuenta ese problema también. Entonces acá puede ser que, ¿qué conviene? Tener menos fallos con una alta penalidad o más fallos con una baja penalidad. No sabemos ya. Va a depender de cuántos fallos, cuánto la penalidad, pero va a haber ahí también otro juego. Entonces no solamente en qué me conviene para ver si bajan o suben los fallos, sino si bajan, suben el fallo y si baja, sube la penalidad. O sea, hay varias cosas que tener en cuenta solamente por ver el tamaño del bloque. ¿Me siguen? Entonces, acá tenemos otra relación también. O sea, tenemos una relación entre tamaño del bloque y tasa de fallos. Y otra relación entre tasa de fallos y penalidad por fallos. Las dos dadas por el tamaño del bloque. Y bueno. ¿Se entendió esto último? ¿Alguna pregunta? Tengo unos minutos más como para seguir si están dispuestos. ¿Bien? Y si no, cortamos acá. Yo ya vi lo que quería que veamos hoy, que era llegar hasta acá. Si han entendido bien, por lo menos son, ¿cuántos son? 3, 6, 9, 11, la mitad está de 10. Cortemos acá. No vale la pena seguir porque después voy con otro problema. ¿Por qué menos localidad? ¿Por qué esto? Digamos que disminuir la cantidad de bloques te lleva a tener menos localidad temporal. ¿Por qué? Porque en general, cuando vos accedes a un dato, la localidad temporal dice que es muy probable que accedas al mismo. Entonces, si vos traes suponete que vos tenés el caso extremo, yo te lo llevo al extremo porque es más fácil de ver el ridículo. Vos tenés un bloque de 16K. Entonces vos tenés una palabra y la accedes acá y está dentro del bloque, buenísimo. Tenés otra y tenés un acierto y tenés acierto y tenés acierto porque están todos dentro del bloque y su localidad espacial. Pero después viene y te toca una palabra que está fuera de ese bloque. 16K, no te entra, porque tus datos eran de 17K. ¿Entendés? Entonces no te entró en el bloque. ¿Qué haces? Tirás todos los 16K y traes otros 16K. ¿Me entendés? Y después, no, bueno, pero esa era una sola, yo quiero volver a todos los anteriores. Y volvés a eso de que tenés que andar rebotando, te acuerdas el ejemplo de la 18, la 26, la 18 y la 26. Entonces vas a tener fallo. Cuando en realidad tenés, pero estaría bueno tener 2 bloques. Y bueno, sí, pero 2 bloques tengo que duplicar el tamaño del caché. Entonces, que tengas pocos bloques te lleva a que haya muchas competencias. ¿Entendés? Y que vos accedes a un dato, lo sacás para guardar otro y después lo volvés a acceder por localidad temporal, pero te da un fallo. ¿Entendés? Entonces vas a tener muchos fallos porque no estás aprovechando tu localidad temporal por tener pocos bloques. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cortemos acá y seguimos complicando la clase del miércoles. Sí. Entendí muy bien qué tag usaba en el anterior. ¿Cómo? ¿Qué tag? ¿Cuál sería la tag que se usa, la etiqueta que se usa? La etiqueta que se usa siempre es el resto de la dirección. Vos tenés una dirección, le sacás los bits de offset, todos los offsets, le sacás el índice y todo lo que te queda es la etiqueta que se guarda con cada bloque. Porque si vos tenés múltiples palabras, para todas esas palabras, todas tienen la misma etiqueta. ¿El texto? ¿Cómo? O sea, no enseñan los mayores bits. Son los bits más significativos, sí. Sería como el primer byte. Los correspondientes, los bytes que sean, digamos. Los bits que sean.
supongamos el ejemplo O que... sea, si yo pido un dato que está ¿cómo sería? En la segunda palabra, Sí, eh, la segunda palabra de un esa bloque. dirección de memoria me saca la etiqueta de la de Sí, la correspondiente. Y pero- después voy a pedir la de la tercera palabra. sí. Va a tener la misma etiqueta. Claro. Ya entendí, gracias. ¿Escucharon lo que preguntó Camilo? Parece obvio, pero cuando lo ven, cuando no lo ven, no es obvio, digamos. ¿Estamos? Lo que él dice es, ¿cómo haces con las etiquetas? Porque cuando vos tenés un bloque de muchas palabras, en general, ¿qué etiqueta guardás? ¿El de la primera palabra, el de la palabra del medio o el de la última? Y el chiste es que como son todas consecutivas, todas tienen la misma etiqueta. ¿Estamos? De ese bloque. Por eso es el ejemplo que te había dado con el de la dirección 1200 y la palabra 300, donde está, que era este. Hacelo, si querés, en tu casa, con estas palabras. Para este calle, hacelo. La palabra 288, ¿entendés? Que es la dirección, andá a saber qué dirección es, la 1152. Para la palabra 288, fíjate, hacelo en binario, descomponelo y fíjate qué etiqueta tiene. Y después hacer con la 300 y va a ver que la etiqueta es la misma. Y con la 303 va a ver que la etiqueta es la misma. Y hacer con la 304 y va a ver que ya no. ¿Entendés? Entonces ahí te va a cambiar el bloque, el int, te va a cambiar todo. ¿Entendés? Y si lo haces con la 287 también. Pero va a ver que todas estas tienen la misma etiqueta. Por eso van todas al mismo bloque. Y la etiqueta es única por bloque, independientemente del tamaño que tenga. ¿Alguna otra? Bueno, entonces ahora sí, cortamos. Nos vemos el miércoles. Por las dudas, recuerden que ya deben saber, pero el miércoles no tienen práctica. ¿Sabían todos? Porque todavía no hay nada publicado. En teoría, yo ya el miércoles deberíamos, con la clase del miércoles, deberíamos llegar a los contenidos suficientes para que se publique el miércoles el laboratorio 2, que es para hacer con otro simulador, web también, y eso se rendiría el miércoles semana que viene recién. Ahí ya arrancamos de vuelta. Hemos vaciado el pipe y tenemos que volver a llenarlo. ¿Listo? Bueno, hasta el miércoles entonces.